encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos, algo mencionamos del paso 3 de la lección divina, que es orar. En la página 20 se nos vienen ahí algunas ideas, algunas indicaciones. ¿Ya contestamos algo ahí? No. No. Bien. El paso número 3, pues, es oración. Lectura, meditación, oración y contemplación. El tercero es oración. Y decíamos, ¿qué le digo yo a Dios? Esa es como la pregunta. Aquí nos viene una pregunta un poco más amplia. ¿Qué quiero decirle al Señor después de haber escuchado su palabra? Entonces, ¿qué me dice Dios? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Sería pues como así en breve la pregunta. Aquí viene un poco más amplia. ¿Qué quiero decirle al Señor? Ya mencionamos que muchas veces los devocionarios, los libritos, las novenas, pues nos ayudan con el lenguaje, ¿verdad?, para hablar con Dios, pero es lo que alguien le quiso decir a Dios. A lo mejor coincide con lo que yo le quiero decir, o a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces sí es bueno, usarlos, nos ayudan a tener el lenguaje, nos ayudan a reflexionar a lo mejor en algo que no estamos reflexionando, nos hablan también, pues, si es palabra de Dios inspirado en ella, pero aquí más bien es esto: ¿qué quiero yo decirle al Señor? Cuando le decían al Papa, pues que no escuchaban a Dios, es que Dios no me habla, y dice, ahí está su palabra. Y luego cuando decían, es que no sé cómo hablar con Dios, no sé qué decirle a Dios, pues ahí está su palabra también. Su palabra suscita en nosotros pues algo que decirle a Dios. Entonces nos preguntamos qué quiero decirle al Señor para dialogar la palabra y poder expresar lo que la palabra de Dios me ha provocado. Ya decíamos, al acercarnos a la Biblia y más aún a la oración en la lección, pues hay que abrir la Escritura con fe y siempre esperando qué es lo que Dios me quiere decir, no lo que quiero escuchar, sino abierto a que pues, a lo mejor me va a decir una cosa o me va a decir otra. Y entonces, para tener un poco algo más claro en lo que es orar, a veces suele decirse que tenemos claro, o al menos creo que todos tenemos una cierta idea de que no es lo mismo rezar que orar. Entonces, aquí se nos invita a orar. O sea, decíamos rezar, pues puedo repetir palabras por repetir, o a veces los niños en el catecismo se aprenden mal las oraciones, ¿verdad?, porque no entienden las palabras que están rezando. A veces cuando se acercan con uno o cuando rezan el acto de contrición,
definición, pues dicen una palabra por otra porque no comprenden lo que están diciendo, ¿verdad? Se lo machetearon, me dijeron rápido la catequista que ya había estado mareada de hacer el examen a 30 niños y ahora le pasa, pues no, le cambió las palabras. Y uno se da cuenta, es que el niño no entiende lo que está diciendo, se macheteó una oración, pero no entiende realmente lo que está diciendo. Entonces puede pasar eso, o sea, rezar, pues podemos aprender rezos y no tener claro pues qué significan o que sea lo que yo quiero decir. Orar, pues es algo más. Para sumar un poco a a tener claro lo que es la oración, pues no sé, todos conocemos quizá alguna frase o alguna definición o alguna idea de lo que es la oración. ¿Qué podemos decir que es la oración? Dijimos, hay una diferencia entre rezar y orar, y entonces la oración, ¿qué es? La oración es un diálogo directo con Dios que sale del corazón. Muy bien. Hablar con Dios cara a cara. Hablar con Dios de acuerdo a la lectura que hicimos de la Sagrada Escritura. Sí, encontrarte con Él, escudriñar en lo más profundo. Yo creo que ahí es cuando uno encuentra ese amor pleno con nuestro Señor cuando tiene ese momento, porque es la plática cara a cara con Él, pues sin mentir, pues ahora sí, aunque tengas vergüenza, Señor, pues esto estoy aquí y estoy contigo, o sea, no puedo a ti fingirte ni mentir, o sea, estoy desnudo ante ti. Sí. Muy bien. Es una plática con Dios directamente, como decía el compañero, cara a cara, de todo lo que estamos viviendo en ese momento y lo que queremos decir. Sí. Es un diálogo entre amigos. Muy bien. Yo, bueno, antes no sabía lo que era diferenciar entre orar y rezar. Y ya, pues, conforme ha pasado el tiempo y he conocido a nuestro Señor de una manera más de conexión con Él, yo aprendí que en la oración, pues, es palabras sencillas, palabras que te salen del corazón, de lo más íntimo de tu persona. Porque a veces sí, yo escuchaba hacer oración a otras personas y yo decía, ay, qué bonito hace la oración de nuestro Señor, qué bonito se dirige, y yo no me salían palabras a veces pues, de oración, y ya pues lo he practicado más, he entendido que es lo que está en mí, en el corazón de mi persona, lo que sale del fondo de mi corazón. Es con palabras sencillas, pero con palabras, yo siento que de amor pues hacia Él y agradecimiento. Pues sí, digo, sí, precisamente es centrarnos en lo que yo le quiero decir con mis palabras, con mi capacidad. Cuando uno a veces empieza en los grupos, sea de adultos o sea de jóvenes, y a ver, tú haz la oración, pues gracias. Ya no saben qué decir, y ya, porque no hay palabras, o sea, no sé qué más decir, las palabras básicas que le digo a una persona. Y por eso decíamos, todos la palabra de Dios, los devocionales, los salmos, demás, nos van dando elementos, ¿verdad? Te alabo, te bendigo, te rindo culto, honor, gloria, y estas palabras que son del lenguaje bíblico, del lenguaje litúrgico, del lenguaje de oración, van enriqueciendo, digamos, nuestro léxico en materia de oración, de alabanza, de bendición, nos van haciendo un poco más hábiles en expresar, ¿no? Pues yo no sé, un niño a lo mejor no sabe qué significa la esperanza, y yo sí le puedo decir al Señor, pues Señor, me hace falta esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ya un conocimiento más amplio de ciertas palabras. Entonces por eso sí nos ayuda tanto la escritura como diversos elementos. Pues ciertamente no hay, incluso la iglesia misma no da una definición propia de la oración, es decir, no podemos encerrar en una definición lo que es la oración, porque es algo tan amplio que abarca muchos elementos, que abarca muchos sentidos. Pero la iglesia pues sí toma algunos ejemplos, algunas palabras que han dicho algunos santos insignes,
En el catecismo de la iglesia está dividido en 4 grandes partes. La cuarta parte es la oración. Y aquí nos toma un texto conocido de Teresa del Niño Jesús, que si bien pues, su frase famosa es un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama, aquí dice: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y si no le haces, si estoy así como que con mucha fe o con poca fe, o si estoy en momentos de desierto o de abundancia, o si estoy efusivo o estoy triste o no. O sea, por eso dice tanto desde dentro de la prueba como en la alegría, en la abundancia o en la escasez. Ahí está el libro de Job, que bendice a Dios, pues, por lo poco, por lo mucho, porque aunque estoy enfermo o estoy sano, pues, pero estoy, ¿no? Entonces es un signo. Entonces, un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. También el catecismo, en esos mismos números, en esa primera, después va explicando algunas cosas acerca de la oración, pero en esa primera parte, al hablar de lo que es la oración, también dice que es una elevación del alma. Es decir, no es algo solamente mental, es decir, una idea que me brota, una idea de, voy a pintar de rojo. O sea, eso no es una oración, es algo que se eleva el alma. Cómo está mi espíritu, cómo está mi interior, cómo está mi vida espiritual, y es una elevación del alma. También nos recalca que para orar se requiere humildad. Para orar se requiere humildad. Es decir, yo no voy a, como el fariseo, dar gracias, Señor, porque no soy como aquel pecador, gracias porque no soy como el que se sienta hasta allá atrás. No, o sea, si realmente la palabra me ha tocado, si realmente es algo que yo quiero expresarle a Dios, pues tiene que ver conmigo, ¿no? Una necesidad que yo tengo, algo que me aflige, algo que quiero agradecer, pero que brota de mí mismo y se requiere pues humildad. Si lo ponemos así, es una fuente inagotable. Pues sí, digo, no podríamos decir que se puede decir que es poco o mucho la oración. Es decir, no hay un tiempo, no hay una medida. Y en la Escritura también nos dice que no sabemos pedir. No sabemos pedir. O sea, en diferentes textos del Evangelio mismo nos dice no sabemos pedir. ¿Qué queremos? Pues queremos muchas cosas, ¿no? A veces no es lo que más conviene. O a veces no veo más allá del problema que ahorita tengo, cuando más adelante hay otra cosa de la que debo de preocuparme. Por eso siempre es un mismo de oración, Padre, que a mí prefiero pues, que se haga su voluntad, pues, y no la nuestra. O sea, Sí. es lo que mejor me va a convenir a mí. Sí, por eso por ahí alguien decía ya, o esta definición que daba Santa Teresita, un diálogo de amor. Y alguien decía, no es un monólogo. Un monólogo es yo hablo, ¿no? Estoy quedando preocupado, voy a decirle a Dios, ocupo esto, vámonos. Por eso no es un diálogo, ¿verdad? Tú hablaste, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? Si me voy, sin que me digas bien, pues no hablo nada de él, ¿no? Nomás yo. Entonces, por eso requiere humildad. A lo mejor yo traigo una necesidad. A lo mejor yo voy con mi papá y le voy a pedir dinero para esto, ¿no? Y él me dice, no, ¿sabes qué? Pues más bien te hace falta esto, ¿no? O te ayudo con esto, o vele por este lado. Tengo que escuchar, no solamente pensar que voy y recibir y ya, sino también por eso requiere humildad. Y que la oración, nuestra oración no nada más sea una petición y vámonos, sino que tenga el momento de escuchar. Es decir, pues Dios me pedirá algo, Dios me pide algo distinto, ¿no? O yo le pido esto, pero si Dios me quiere dar otra cosa, pues está bien, lo que necesito, ¿no?
el niño que le pide a su papá un dulce y le da una zanahoria para que se fortalezca, pues ni modo. Ya llega el día de los dulces. Entonces, así es, requiere humildad y darnos cuenta que no sabemos pedir. No por eso no vamos a pedir. El Señor insiste, pidan y se les dará todo. Y se les abrirá. Entonces, pidan sin cansarse, sin desfallecer. Entonces, no por eso no vamos a pedir, pero sí estar como en esa actitud de que Dios me inspire, de que Dios me deje ver. Podemos recordar aquel pasaje que es un pasaje muy importante de una reflexión tanto en el tema del judío como una reflexión teológica muy profunda, el pasaje de Jesús con la samaritana. Es decir, Jesús ve a aquella mujer que va a sacar agua y le dice, dame de beber. Y ella se admira, ¿no? Porque los hombres no pueden hablar con las mujeres, así como que así por nomás. Y luego ella era una samaritana, es decir, había enemistad entre todo Israel y los samaritanos. Entonces ella se admira y le dice, a ver, pues ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritano? Y entonces Jesús ya le dice, bebes por tu marido. Pues no tengo. Pues tenías 5 y tienes otro y no es tu marido, ¿eh? Y entonces ya ella se vio desvelada, destapada y pues, veo que eres profeta, pues ¿qué más me queda decir? Entonces a veces la oración nos destapa también, ¿no? O sea, me doy cuenta de que yo venía como que con cierta actitud y el Señor me hace ver que pues, traigo otras cargas, no puedo esconder uno. Y ya el Señor me deja ver y luego dice Él, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y ese es el misterio de la oración. O sea, ¿en qué le beneficia a Dios que yo haga oración? Pues más bien, o sea, si tú supieras, más bien tú le pedirías a Él agua viva. Si tú supieras a qué vas a misa, a qué vas a confesarte, a qué vas a hacer oración, pues no es para darle algo a Dios, Él no ocupa. Pues tú le pedirías a Él agua viva. Si supieras lo que Él te puede dar, te acercarías más, estarías más, procurarías más. Entonces este pasaje, decíamos, la oración requiere humildad, no sabemos pedir y también pensar en eso. O sea, Dios me puede dar algo que yo ni siquiera sé, que yo no estoy pidiendo, algo que a lo mejor creo que no necesito, pero sí necesito. Dice también que la oración incluye gestos y palabras. Para el judío y para muchas otras culturas, la oración también se manifiesta con el cuerpo, ¿no? Hay gente que pregunta, Padre, yo rezo acostado en mi cama y a veces me duermo. ¿Está bien? O sea, no está mal, pero o sea, hay mejores formas. Es decir, el musulmán se pone de rodillas y inclina su cabeza hacia el piso, siempre hacia el oriente. El judío se mueve, se ven ahí las imágenes en el libro de las Lamentaciones y está así el judío, o para no dormirse, o para agarrar un ritmo, para lo que sea, pero o sea, son como gestos de decir, estoy orando no solo con la mente, ¿no? Que la mente puede volar, estoy disponiendo mi cuerpo a la oración. Y de ahí pues por eso digo, a veces cuando ve las capsulitas en la misa, los gestos dentro de la misa manifiestan una actitud. Si estoy escuchando, si estoy hablando a Dios, si me hinco por la presencia de Dios, el gesto de adoración, es decir, diferentes gestos manifiestan diferentes intenciones. Entonces la oración, dice aquí, incluye gestos y palabras. Digo, sabemos que hay tipos de oración, la oración mental y la meditación y demás, pero ya el decir, pues voy a hacer o voy a dirigir una oración, pues incluye gestos y palabras. Y que yo tenga claro qué palabra, qué concepto, qué idea le quiero decir a Dios.
No nada más decir, voy a hacer oración y llego a dormirme. Digo, a veces sí se duerme uno. Santa Teresita decía que se dormía y como en los brazos de su padre, pero sí decía palabras, no llegaba nomás a dormirse. Entonces incluye gestos y palabras. Y como decíamos al inicio, pues que brotan del corazón. Es decir, no solamente de lo mental, ¿no? Yo creo que conviene esto, yo traigo estas preocupaciones de mi trabajo, de mi casa, del dinero, sino que brotan del corazón, o sea, mi persona que hay, o por qué me preocupo tanto por esto, o por qué me importa tanto esto. O sea, cuando voy al corazón, de ahí debe de brotar la oración. Ya lo mencionábamos. Y la oración es cristiana cuando se une a Cristo, cuando está en comunión con Cristo. Dice en el Evangelio Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la oración es cristiana porque nos unimos a Cristo. Hay una reflexión en la que se dice, pues nosotros los católicos, pues ciertamente pues pedimos el Espíritu Santo, oramos al Padre, pues también a algunos santos, si son de nuestra devoción, y hay gente que va y les ora a todos los santos, le da el recorrido a todos menos al Cristo, ¿no? O no sé, pues podemos tener ciertas devociones y está bien, nos ayudan su ejemplo, sus palabras, su enseñanza, su intercesión, pero si, como dice el Tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María, ¿no? Si tu devoción a María no te lleva a Cristo, no es verdadera devoción, porque, o sea, nadie va al Padre si no es por mí, siempre es a través de Cristo. Y alguien decía, ¿por qué nosotros, si se fijan, pues casi no es común escuchar que hagamos una oración al Padre o al Espíritu Santo? Pues básicamente ven Espíritu Santo, ven y Creator y esas, pues nos dirigimos siempre a Cristo, ¿no? Sabemos que no podemos separar, o sea, Cristo tiene el Espíritu, Cristo está en unidad con el Padre y yo somos uno, el que me vea vivir al Padre. Pues para nosotros Cristo es esa expresión en la que nos unimos como iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Y nos unimos en Cristo a la oración. Él nos da las palabras, Él nos da la enseñanza, Él llama a Dios Padre. Entonces, ¿de dónde aprendemos este lenguaje, estos gestos, esta unidad de Cristo? Entonces, es cristiana cuando nos entramos en comunión con Cristo, cuando nos adentramos al misterio de Cristo. La liturgia dice al Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, al Padre, en la unidad del Espíritu Santo. La parte final de las oraciones largas. Entonces nos dirigimos, lo que hacemos en las celebraciones por Cristo, al Padre, en el Espíritu Santo. Y no podemos dividir pues el misterio de la Trinidad, pero nos unimos a Cristo. Y es importante también el gesto de reflexión. A veces ahí en internet me han preguntado que si nosotros debemos orar de rodillas o en qué postura. Y el creyente, el cristiano, asume, o sea, pudiéramos rezar como el judío, rostro en tierra, o como lo hace el musulmán, o con los movimientos, o de pie, o con los brazos extendidos como Moisés, como estaba ahí. Pero, o sea, no es ese el modelo para nosotros. El modelo es Cristo, ¿no? Y en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de la oración en Getsemaní, se nos dice que Jesús estaba de rodillas y se nos dice que oraba Jesús. No nada más nos dice que Jesús subió al monte y rezó, subió al monte y hizo oración, pero no nos dice qué dijo, ¿no? Cuando fue
fue por cuando eligió a sus discípulos, ¿verdad? Pasó la noche en oración. ¿Y qué dijo? Pues no, pues ya andaba ya nosotros acá, no supimos qué dijo. Pero en Getsemaní sí se nos dice qué dijo, ¿no? ¿Cuál es su oración? Si es posible, pasen este caso. Es decir, sabemos cómo oró Jesús y en qué postura, en qué momento, ya en la noche, en la madrugada, y sabemos qué dijo también en la oración. Entonces el modelo de oración para nosotros es Cristo, y el cristiano asume el modelo de oración de Cristo que está de rodillas, según el evangelista Lucas. Entonces es por eso que el creyente cristiano ora de rodillas. Algunos han hecho un análisis muy interesante, dicen que la postura de rodillas favorece, por una parte, pues no estás como en descanso, pues durmiéndote, y por otra parte dicen que favorece la concentración y la oxigenación, la manera de respirar cuando uno está de rodillas, que ni estás sentado así como que con todo el peso, ni estás parado, cansado, es una postura que favorece una cierta respiración, una cierta concentración. Son análisis que, digo, no sé quién los hizo, pero sí hay, más allá pues de lo que podamos ahí ver. Entonces para nosotros sí es una postura que puede favorecer. Esto en torno a la oración. Y aquí este texto nos dice, la oración es el fruto de lo que provoca en nosotros la palabra escuchada y meditada. Ya escuché la palabra, o la leí, la medité, y esa palabra despierta en mí algo. La palabra convertida en oración se vuelve motivo de alabanza. Aquí vamos como si fuéramos enumerando, puede ser alabanza, puede ser agradecimiento, puede ser súplica, puede ser arrepentimiento, puede ser bendición, puede ser celebración de alegría, de júbilo. También, viendo algo ahí en el catecismo, dice puede ser de intercesión, una oración de intercesión por alguien más, por algo más. Puede ser una oración de adoración, que reconozco la majestad, la grandeza de Dios. Y también puede ser una oración de reclamo. ¿Un reclamo es una oración? Pues sí. Si nosotros vemos a Moisés, si nosotros vemos a Elías, que son el modelo de la ley, el modelo de los profetas, pues también le reclaman a Dios. Y también que llamada la atención a uno, el Señor nos llama la atención por algo que estemos haciendo mal. Sí, pero aquí hablamos de la oración que nosotros hacemos a Dios, ¿no? Entonces puede ser una oración de reclamo. Por ejemplo, cuando Elías va con aquella viuda y luego se muere su hijo, ¿no? Y Elías dice, hazme un mandato para hacer signo de muerte y de esto y de esto. Y así le habla el Señor, ¿no? Una religiosa, cuando tenía un hermano ya grande que le dio leucemia y estaba muy grave, y sus papás mayores y el hermano grave y demás, y ella cuenta, todavía no sé autos perpetuos, pero que le dijo al Señor, pues o me ayudas con mi familia o ahí la vemos, ¿no? O sea, pues tú dices que nos ocupamos de tus cosas, tú te ocuparás de las nuestras. Y luego dice, no, con la edad, dice, me acuerdo de una risa, de la pobre Señor, cómo lo trata uno, ¿no? Y no, no tiene vergüenza, ¿no? Pero, o sea, puede ser una oración de reclamo, pudiera darse. El otro día leí algo acerca de un cardenal dice que a veces cuando nosotros mismos nos metemos en las trabas, en los líos, que yo me acomodé para hacer esto, yo me acomodé para hacer aquello, yo me acomodé para ponerme aquí, o yo me ofrecí para esto y aquello, pues dice, ahí sí no tienes derecho de reclamar, pues tú te pusiste ahí. Dice, cuando has sido obediente, cuando has sido servicial, cuando te has puesto a disposición y le estás batallando, ahí sí reclámale a Dios. Oye, Señor, tú me pediste esto, o sea, yo lo estoy haciendo por servir, por obediencia, por disposición, y pues ayúdame. Y ahí dice, pues ahí tu oración, sí, yo pienso que sí será
atendido. Pero si tú te acomodaste, si tú mismo te metiste en esto y aquello y luego le reclamas a Dios, pues tú fuiste el que te metiste, ¿no? Digo, no es que no te voy a hacer caso, pero, o sea, ya como que ahí ya no sería tan justo el reclamo, ¿no? Un reclamo justo sería ese, o sea, el Señor me envía, el Señor me pide y no puedo, o sea, veo que no puedo, Señor, dame los elementos para salir adelante con esto que no puedo. También pudiera ser, pues, entonces, de reclamo. Pues todo se funde en un diálogo profundo con Dios. Y vuelve a aparecer esta palabra, diálogo. Hablar y escuchar. Orar es buscar la voluntad de Dios y realizarla con amor, con generosidad y alegría. Hay gente que dice, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios o que Dios me ayude con mi voluntad. ¿Cuál es la realidad? Pues quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? O si yo creo, es que yo creo que esto es bueno, yo pienso que es la voluntad de Dios, ¿no? A lo mejor en vez de esto bueno es esto que es mejor y no lo estás haciendo. Hacer las cosas con alegría. No basta el decir, es que mi intención es buena, yo creo que Dios sí quiere, pues sí, pero a lo mejor quiere algo mejor y no lo estás haciendo. Pues ¿cuál es la voluntad de Dios? Para descubrirla, pues la oración nos ayuda, no es el único medio, ¿no? Santa Teresa habla de diferentes medios para conocer la voluntad de Dios, pero la oración nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, realizarla con amor, con generosidad y alegría. Dice también la oración se hace solidaria cuando se reza por la familia, los amigos, los más necesitados y los que más sufren. Entonces, además de todo esto, nuestra oración puede ser solidaria. Como ya hacemos de intercesión, pues puedo unirme a las necesidades de la iglesia, del mundo, del país, de la colonia, si no nada más decir, yo ocupo esto, Señor, pues, o yo me siento así, Señor, y ya. No, nuestra oración puede abrirse, aquí hablando incluso de esto de la lección, pues nuestra oración puede abrirse, ¿no? A pedir todavía un poco más amplio, ¿no? Por la niñez, la juventud, los matrimonios, nuestra comunidad, incluyéndome yo, a lo mejor sí, pero siendo solidario. Que Dios me ayude o nos ayude a ser como grupo, como comunidad, como parroquia, como iglesia. Entonces también la oración, dice, puede ser solidaria por los más necesitados y por los que más sufren. Bien, entonces nosotros vamos allá a nuestro cuaderno, en el texto, siguiendo con lo del texto Marcos 4:2-9. En el paso 1 de la lectura pusimos escuchar o escuchen. Pusimos otra parte, cayó en tierra buena. Y pusimos quien tenga oídos para oír, que oiga. En meditar, ya hablábamos la vez pasada. Aquí nos dice que nos propone unas preguntas. Pero yo les decía, lo que hay que escribir en meditar es la respuesta, no la pregunta. Es decir, yo me hago la pregunta y escribo aquí, pueden ser las dos opciones, la pregunta y la respuesta, o solo la respuesta. Si yo me pregunto, ¿soy bueno con mi esposo? Y la respuesta es, no soy bueno porque diario lo peleo, diario le reclamo, pues con la pura respuesta se entiende. No soy bueno con mi esposo porque siempre le reclamo, lo peleo, lo estoy esperando para... Entonces, pudiera ser pregunta y respuesta o pudiera ser la sola respuesta.
Entonces aquí nos habíamos planteado como un grupo algunas preguntas, ¿no? Pero pues lo que hay que poner es la respuesta más bien. Y ya habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, decíamos que en la misa escuchen, y dice escuchen, y yo puedo decir, pues la verdad, o sea, no tengo mucha disposición de escuchar a Dios o de escuchar su palabra. Más bien pongo más atención a las luces, al que lee, a que si el padre se amarró bien al símbolo o no, o que si, pues no sé, da lo que sea. O sea, que suele pasar, por poner un ejemplo, no sé si seas tú, pero tenemos que ir poniendo algún ejemplo. Entonces pudiera ser eso, ¿no? La pregunta sería, aquí se escucha, yo sí tengo disposición de escuchar lo que Dios me dice, y ya puedo ponerle yo ahí la pura respuesta, ¿no? En misa pues me distraigo, pongo más atención a esto, no tengo toda la disposición de escuchar la palabra. En lo de tierra buena decíamos que había una pregunta, que si preparo, si trabajo para preparar una tierra buena, que después reciba la palabra. Y ya vemos que pudiera decir, pues no me esfuerzo, ¿no? Por trabajar la tierra, o sea, quiero lo fácil, pero no donde hay que picar piedra, no donde hay que limpiar, no donde hay que salir pues al terreno. Entonces eso sería lo que puedo poner. Siempre quiero pues cosechar donde no sembrar, pero no quiero salir a preparar tierra, a picar donde no hay nada preparado, donde no hay frutos. Entre los promotores vocacionales se dice, ¿quieres ir a pescar en pecera? Allá están ahí, órale. No, pues sale allá a buscar, ¿verdad? Como Pedro, ya no hemos pescado nada toda la noche, pues no. Y así es. Entonces, quiero pues que ya me tengan ahí la pecerita y nomás sacar ahí con una redecita el pescadito que voy a comer ahí como en los restaurantes, es que hay un laguito, pues no, ¿no? Entonces, puede ser eso, pues, en vez de poner la pregunta, es poner la respuesta. No estoy en disposición de ir donde no hay frutos, donde no veo un terreno preparado, no sé, algo así, que ustedes puedan entender pues, lo que escribieron en el meditar. Y en orar, como no nos da respuestas, aquí el manual no nos da respuestas, nos da preguntas, ¿no? Pero no nos da respuestas. De las respuestas que pusimos va a surgir la oración. Si no escucho, si no quiero ir a donde hay que picar piedra, donde hay que trabajar, pues qué oración podríamos nosotros despertar, ¿no? Sonará a lo mejor muy fue inventar, pero qué oración pudiera despertar en nosotros, ¿no? Si fuera este el caso, decir, no, pues no escucho, me distraigo y no quiero ir pues, a donde no hay así, donde no está facilito, no quiero ir a picar piedra, no quiero ir a batallarme. ¿Qué oración podría decirle yo a Dios? Si este fuera mi caso, un supuesto, o sea, yo sé que ustedes no, como dijo el obispo, son de misa y comunión diaria, pues no. Por ahí una oración así serían unas palabras rebuscadas, cosas porque no tienen ningún sentido. Las dices porque las sabes o las has escuchado, pero no tienen ningún sentido. Pero nosotros, ¿qué horas? O sea, ya meditamos esto, suponiendo que meditamos que yo soy esa persona que no escucha y yo soy esa persona que no quiere salir, pues ya digo, no, pues ando mal, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a poner donde dice orar? ¿Qué le quiero decir yo a Dios? Si ya me di cuenta de que pues, no le echo ganas para decirle su palabra, si me doy cuenta de que no quiero ir a donde no está preparado, donde hay que buscarle, ¿qué le pudiera yo decir a Dios? Gracias porque no me esfuerzo. Pues no, Perdón. Más bien, Más bien pedirle un perdón porque no se esfuerza por hacer las cosas. Pero si sale, va a tener un buen fruto. Bueno, más bien, ¿qué pediría que me orientara para saber por
Sí. Porque a muchas veces dicen, bueno, no se metió, entonces a lo mejor no quiere. Y pues uno tiene que hacer el esfuerzo y él mismo te va a decir, esto no es lo que yo quiero decir. Pero hasta que no lo escuches y no realmente, pues el Señor no quiere esto para mí, por algo no me lo ha dado, pero ya hubo una oración. Y a veces es como que no sabe uno cómo empezar, pues. Pues sí, ese pensar que me falta, no me falta, que tengo, no tengo, sí es parte del meditar, ¿no? O sea, todo eso que decía, pues yo lo podría escribir en meditar, que yo me entienda, más o menos, pues, no sé a veces cómo decir esto, no sé a veces cómo concentrarme en esto, o me hace falta esto y esto. Y entonces en el orar, respondiendo a esa pregunta, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Ya me di cuenta de todo esto, ¿qué le quiero decir a Dios? Pues también se complementa con la contemplación, que es cuando el Señor nos dice qué es lo que hagamos. Y ya la contemplación va un poquito, por una parte, a ver la realidad en la que vivo y por otra, a la acción, a qué voy a hacer. Con la oración es responder esta pregunta, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Alguien decía perdón. Pues puede ser perdón porque pues, me distraigo, porque me hace falta echarle ganas. Pero tiene que haber algo que sustituye ese perdón. Así, ya me perdonaste, pero no me voy a quedar nada más. Ah, ya me perdonó, pues ya. Pues puede ser, aquí como vimos o sea, puede ser solo perdón, puede ser alabanza, agradecimiento, súplica, arrepentimiento, bendición, celebración. O sea, si aquí alguien decía perdón, está bien. O sea, yo puedo ponerle ahí, perdón Señor, porque pues, me hace falta disposición. O sea, yo reconozco que no me he echado ganas. Y ya pudiera ser, ayúdame. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Para ir a buscarla en la oración. Sí, ya aquí en el orar, pues es lo que yo quiero decirle a Dios. ¿Cómo se lo quiero decir? Como decíamos, si tengo pocas palabras, pues a lo mejor sería eso. Perdón Señor, porque me distraigo y te pido me ayudes a concentrarme más o a estar más dispuesto. Esos renglones, 2 renglones, ya. O sea, si eso es lo que doy, está bien, porque ¿para qué voy a inventar algo que no quiero decir? Si eso quiero decir, pues ya lo puse y ya. A lo mejor alguien que tiene sí mucho verbo, pues le va a echar más verbo. Pero si yo voy empezando, o eso es lo que, como dicen, me nació, pues eso es lo que le quiero decir a Dios. Por ejemplo, yo ahorita me acordaba, ahorita que comentaban, me acordaba en el bautismo hay un rito que se llama petá, una bendición en los oídos y en la boca del niño, para que escuche la palabra de Dios con fe y la proclame con valor. Entonces, digo, yo podría decir eso al Señor, pues bendice mis oídos, para que se vayan las tentaciones, las distracciones y me abra tu palabra y que llegue al corazón y que la pueda guardar como María y la reflexione y la lleve a la vida. O sea, todo esto, ya le subimos a 3 renglones. O sea, yo podría decirle eso a Dios. ¿Cuál es mi oración, Señor? Te pido que bendiga mis oídos para que pueda escucharte con alegría, para que alejes las distracciones de mí, para que pueda llevarlo al corazón como María lo hizo y después llevarlo a la vida con frutos. Ahí está una oración, 3 renglones. Ahí anótale. No se me olvida. Sí, o sea, esto, si fue un renglón, si fueron 2, si fueron 10, está bien. A veces, cuando yo hacía la lección divina, que durante un tiempo era diario, ¿no? En el seminario. Era diario, la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, con el evangelio del día. Y a veces la oración era una ejaculatoria, ¿no? Una ejaculatoria inventada. Hay ejaculatorias que ya existen, ¿no? Como te lavas los dientes y te bendecimos, que por tu santa cruz resiste al mundo de mi pecador. Amén. Es una ejaculatoria tan larguita, pero hay otras también cortas, ¿no? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
O sea, todas esas son calculatorias. Y yo a veces hacía una calculatoria para estar en el día repitiéndola. La leía, me la memorizaba, porque es una frasecita pequeña. No sé, a lo mejor daba, como dice aquí el Salmo, dar gracias al Señor porque es bueno. O sea, yo me di cuenta que Dios me bendijo este día o con esta meditación, y dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y a lo mejor esta frase se me quedó y la traigo todo el día, como decíamos, rumiarla, o la oración, pero todo el día. La oración puede ser un renglón, puede ser una calculatoria, pueden ser 10 renglones. O sea, también hay oraciones así larguitas, ¿no? Puede ser poética, puede ser que no rime, o sea, tanto, por eso hay muchos escritos de tantos santos, ¿no? Unas muy largas, unas muy cortitas, ¿no? Que es San Agustín, tarde que a mí me mostró a San Antiguo y tan nueva, tarde también tú estabas dentro de mí afuera, y así por fuera te buscaba y me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Todo eso es una oración. Y le sigue todavía, no me las toca. O sea, son muchos renglones, es muy elocuente y ahí están, o sea, a veces aparecen 3-4 veces al año en el oficio de lectura. Entonces, si en ese momento me llega la inspiración y dejo ahí mi soneto como los de Sor Juana, pues ya, está para la posteridad. Nomás le pone su nombre ahí para que sepa que sí fue usted. Y ya cuando se la canonicen, diga, no, pues sí, doctor de la iglesia. Entonces, digo, la oración responde a esta pregunta: ¿qué le quiero decir yo a Dios? Si es un renglón, está bien. Si fuera solamente una palabra, perdón, pues, o sea, no me nace nada. Perdón, ¿por qué? O sea, tengo tantas cosas, ¿por qué decirle perdón? Porque lo único que me es perdón. Ya, puede ser una palabra, está bien. Puede ser una calculatoria, puede ser una frase de alguien o mía, está bien. Puede ser 3 renglones, 10 renglones. Pero de lo que hicimos aquí, pues pongan algo, ¿no? Para ir completando ya nuestro esquema del paso 1, el 2, el 3 y próximamente el 4. Y ya después haremos otro ejercicio ya para que nos vayamos familiarizando un poco más. Aquí vamos completando el que nos propone. No sé si hay una pregunta, pues, aquí en lo del orar. ¿Sí queda claro? Sí. O si fuera, pues, con esta frase de que otros cayeron en tierra buena y reflexionamos que pues, no quiero batallarme o no preparo la tierra, quiero llegar a lo que ya está preparado, pues mi oración pudiera ser: muéstrame dónde hay que trabajar, dónde sembrar, dónde servir, dónde salir al trabajo de la tierra. O sea, pudiera ser eso: Señor, muéstrame a dónde tengo que ir, dónde trabajar. O sea, como dijo el profeta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, envíame a mí. Puede ser. O no sé, pues, si ubicáramos esta idea, pues la oración sería en esa línea. Dame el valor, a lo mejor tengo miedo, dame el valor para salir al encuentro de los que pues, no te conocen, donde no se ha trabajado, donde nadie está llegando. Puede ser. En una parroquia había un señor que no era ministro de la comunión, no era del grupo de adoradores, no era de matrimonio, no era de nada. Pero el Señor visitaba a los enfermos de su cuadra. Y él, el Señor, el que iba: padre, fulano se está muriendo. Ya le pregunté a la familia que se puede ir. Y pues íbamos, y si sabes que morir. O sea, a lo mejor el Señor pues, ya estaba grande. No tenía el tiempo, la disposición de ir acá, pero él decía: pues algo tengo que hacer con la iglesia. Y él iba y visitaba a sus enfermitos de ahí de la cuadra. Y no era de ningún grupo, ni ministro, ni nada. Y ahí visitaba a su cuadra, o a lo mejor un poquito más, no sé, porque varias veces sí nos llegó a avisar: padre, pues, fulano para que vaya. Y sí, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? O no tengo la capacidad, el tiempo, la habilidad, la manera de participar, pero pues puedo salir a donde otro no está yendo, ¿no? Sí. Entonces, puede ser. Muy bien.
ustedes. Y con tu espíritu.